Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero sus proyectos estén encaminados o cuanto menos sigan en pie. Hoy les voy a traer la actualización o la puesta a prueba del concepto de diodo magnético de Alex Manzanero. Algo que se los debía ya hace un par de semanas, pero bueno, por razones de tiempo no pude traerlo antes. Así que voy a intentar directamente ir al grano. Les voy a comentar primero cuáles son los elementos que utilicé para hacer estas pruebas. Les muestro las pruebas y al final les comento cuál es mi interpretación sobre los resultados para que comencemos esta breve discusión o larga discusión que tengamos después de ver el video. Así que sin más, comenzamos. Primero y fundamental, tengo un motor de corriente continua de 12 voltios que consume para este rotor unos 150 mA aproximadamente. Después lo vamos a ver bien con el multímetro. Para mover este rotor de imanes, compuesto por imanes de neodimio de 12 x 3 milímetros, una cantidad de 8 imanes, y lo que hice, que me habían comentado que era una variable importante de tener en cuenta, es que cada una de las patitas de los núcleos de ferrita que vamos a utilizar cae sobre uno de los imanes. No sé si tenga mucho que ver esto, pero es algo que no quería pasar por alto. En fin, este rotor lo saqué de un motor de un ventilador de aire acondicionado. Más o menos tenía el motor en sí, este rotor no lo medí, pero el motor entero tenía 11 centímetros de diámetro por 7 centímetros de largo, más o menos 7 centímetros y medio. Bien, esto en cuanto al motor y el rotor. Las ferritas que estoy utilizando son de 40 milímetros de largo y el alambre de cobre que estoy utilizando es de 0,25 milímetros, esmaltado siempre, y doy más o menos de 500 a 800 vueltas de alambre, ¿sí? En este caso lo hice solamente de un hilo, pero también he hecho pruebas con bifilares y trifilares y he obtenido exactamente los mismos resultados. Por ahí varía un poquito el voltaje, pero el resultado es el mismo. Después les voy a mostrar. También estoy utilizando lamparitas resistivas de 6 voltios, ¿sí? No utilizo LED porque los LED se prenden prácticamente con nada y dan la impresión de estar generando mucha energía, pero la verdad es que no. Así que mejor para hacer pruebas utilizar resistivas. También para una de las pruebas voy a utilizar una lamparita resistiva de 40 watts, no sé si es de 40 o 50 y pico watts. Esto es solamente para una de las pruebas. Y los elementos que voy a utilizar para medir son el multímetro y la pinza amperimétrica. Van a ver que para las pruebas yo primero lo que hago es medir. Con esto voy a medir el voltaje que me están entregando las bobinas. Y con esto voy a medir el amperaje de las mismas, todos en corriente alterna, ¿no? Y en la segunda van a ver que está solamente este multímetro indicando el consumo del motor, ¿sí? Tengan en cuenta que el consumo base de este motor, como les había comentado, es de 150 miliamperes. En una de las pruebas me daba como base 170 miliamperes, pero es porque el motor estaba frío, el ambiente estaba frío. Y estas cosas, mientras más temperatura tienen, menos consumen. Pero apenas se nota en este caso la diferencia, ¿sí? En fin, eso es todo lo que tenía para comentarles. Así que vamos a comenzar a hacer estos testeos. Prueba número 1. Núcleo de ferrita. Prueba número 2. Bobina productora más lamparita resistiva. Prueba número 3. Bobina en cortocircuito.
Prueba número 4. Bobina en cortocircuito más ferrita. Prueba número 5. Bobina productora más ferrita. Prueba número 6. Bobina en corto más bobina productora. ¿Se ve ahí? Sí. Prueba número 7. El diodo magnético completo. Tenemos en primera instancia la bobina en corto, en segunda la bobina productora y como tercera tenemos un núcleo de ferrita. En corto, productora, núcleo de ferrita. Prueba número 8. Vamos a poner en primer lugar la bobina productora, en segundo la ferrita y en tercero y último tenemos la bobina en cortocircuito. Productora, núcleo de ferrita y bobina en corto. Prueba número 9. Vamos a hacer otra variable del diodo magnético. En este caso, en vez de tener en primer lugar una bobina en cortocircuito, vamos a tener una bobina con una carga un poquito más pesada. Esta es una lamparita resistiva de unos 40 watts, creo. Así que tenemos esta bobina en principio. Como segunda tenemos nuestra bobina productora tradicional con la lamparita de los 6 voltios. Y al final ponemos el núcleo de ferrita. Vamos a probar.
Bien, prueba número 10. Ahora lo que vamos a hacer es jugar un poco con el tema de las cintas. Vamos a poner cinta en el diodo magnético en la primer bobina, en la bobina en corto. Ponemos un poco ahí, otro poco acá, de tal manera que aislamos un poco el paso del flujo magnético. Se forma como un air gap, ¿no? Ponemos como segundo la bobina productora, corto, productora, y por último ponemos nuestro querido núcleo de ferrita. Nos queda así. Ahora vamos a ponerlo a prueba y después vamos a seguir variando. Prueba número 11. La otra variable que podemos aplicar con las cintas es ponerlas en la segunda bobina. Tenemos la bobina en corto, la bobina productora, y es ahí donde ubicamos las cintas. Ponemos una de un lado, una del otro, y luego ponemos el núcleo de ferrita. Yo lo hago así un poco desprolijo, después lo corrijo. Esto solamente para mostrarlo. Tenemos bobina en corto, productora y núcleo de ferrita. Ahora tenemos las cintas en esta parte del diodo magnético. Prueba número 12. Ahora vamos a aplicar solamente una cinta a una de las patitas. En este caso, de la bobina en cortocircuito. Ponemos en cualquiera de las dos una cinta, la bobina productora. En este caso tenemos acá en contacto las ferritas. Esto hay que acomodarlo bien para que haga contacto. Y de este lado tenemos la cinta. Por último vamos a poner el núcleo de ferrita. Y otra vez vamos a hacer pruebas. No se fijen tanto por estos espacios que se ven acá, porque yo acomodo bien la bobina cuando la acerco al rotor de imanes. Esto es porque muerdo un poquito la cinta que tiene acá al costado, o un poco el alambre. Pero si lo ubico bien, eso no pasa. En fin, hago esa aclaración. Vamos a hacer la prueba. Y por último vamos con la prueba número 13, que en este caso es una variable muy parecida a la de recién. En vez de poner una cinta en la primera bobina en cortocircuito, vamos a hacerlo en la bobina productora. ¿Qué quiero decir? Ponemos bobina en corto, productora, y a continuación lo que vamos a hacer es agregar una cinta de este lado o de este. Eso es indistinto de momento, es como para hacer pruebas. Por último agregamos el núcleo de ferrita y lo ponemos a prueba. Recuerden, bobina en corto, bobina productora, la cinta y el núcleo de ferrita.
Y bueno gente, acá tengo un resumen con todos los resultados de cada una de las pruebas que acabamos de hacer. Pero más allá de evaluar en cuál de todas estas obtuvimos una mejor respuesta, hay dos cuestiones que son indiscutibles. La primera es que en cada una de estas pruebas era evidente que las revoluciones por minuto del rotor descendían. No tengo un tacómetro para determinar en qué medida descendían en cada una de las pruebas, en cuáles más y en cuáles menos, pero en todas teníamos un frenado magnético. Y la otra cuestión es que siempre el aumento en el consumo del motor era superior a las producciones de las bobinas, ¿sí? Por lo cual estamos hablando que la eficiencia sigue siendo baja o no destacable. Pero bueno, poniéndonos un poquito más a detalle, quizás la que mejor resultado nos dio fue la prueba número 8, creo yo, ustedes después me dirán, donde teníamos la bobina productora más la ferrita y la bobina en corto. Pero insisto que más allá de eso, que es para mí un poco rebuscado, los resultados en definitiva no fueron muy buenos. ¿Esto es suficiente para determinar que el concepto de diodo magnético de Alex Manzanero no sirve o no funciona? La verdad es que no. Restan hacer un montón de pruebas todavía. Por ejemplo, no he probado la configuración, o no les he mostrado la configuración de los núcleos en su versión cuadrada, digamos, ¿sí? Tengo que hacer este tipo de pruebas más a detalle, combinando las gomitas y las arandelas de metal. Pero bueno, eso les voy a mostrar en un video más adelante. Lo bueno de esta situación es que el inventor Alex siempre está predispuesto a hablar con la gente, siempre está predispuesto a dar respuestas. Ya de hecho he tenido intercambios con él, es una persona muy amable. Así que vamos a seguir hablando con él a ver qué nos puede comentar, si hay algún detalle que por ahí esté faltando. Lo que sí es importante comprender es que de funcionar el concepto hay ciertas condiciones específicas que son necesarias para alcanzar dicho fenómeno, ¿sí? ¿Y cuáles son esas condiciones específicas? Bueno, no las sabemos y eso es lo que estamos buscando. Una vez que sepamos a detalle cuáles son esas condiciones para hacer que el diodo funcione, entonces listo, se acabó el misterio. Y bueno, vamos cerrando por hoy el video. Como siempre les comento, no se desalienten. Esto de experimentar tiene estas cosas. A veces tenemos buenos resultados, a veces malos. A veces tenemos falsos positivos, que eso también nos puede llegar a pasar, ¿no? Pensar que tuvimos un buen resultado y al final era una mala lectura. Pero bueno, es común, es parte del oficio. En el video próximo, si no les traigo otra prueba de estas bobinas, les voy a traer una propuesta de experimentación que me parece muy interesante. Y cualquier novedad, como siempre, las puedo comentar en las redes sociales, pero más que nada estamos más pendientes del grupo de trabajo que tenemos en Face. Así que les dejo un abrazo grande, gracias por mirar el video y nos vemos la próxima. Chau chau.